Hola, bienvenidos a una vez más de paseo por Saltillo Misterioso. El día de hoy los llevo de paseo hasta la calle de Cuauhtémoc, esquina con Pérez Treviño, y me supongo que saben la historia de este callejón, nombrado ahora como el Callejón del Diablo. Y bueno, este callejón fue fundado en San Esteban de la Nueva Tlaxcala, junto con Villa de Santiago en 1991 por la orden del capitán Urdiñola. Pues este callejón estaba formado por casas, huertas y demás cosas. Con los años los españoles penetraron lo que es este poblado, y después de muchos años pues aquí en este pueblo pues ya eran muchos los dueños o arrendatarios de este mismo lugar. Uno de esos fue don Juan Solís. Don Juan, que era muy conocido entre la gente y muy estimado por ser muy amable y por ser cristiano, y pues lo estimaban bastante. Don Juan, a pesar de que era un señor ya de 70 años, él estaba casado con una hermosa mujer mucho más joven que él, del cual este matrimonio tuvo un hijo que en ese tiempo ya tenía 18 años. Este joven, el hijo de don Juan, estudiaba en el convento de San Francisco a sus 18 años, y por su edad pues apenas estaba en lo que viene siendo conociendo el amor y dando sus primeros pasos. Todo esto a espaldas de su padre, pero protegido por su madre, ya que por la religión que ellos profesaban pues no les era muy grato que se vieran a escondidas los novios en aquel entonces. A don Juan lo catalogaban como alguien muy dichoso, ya sea por tener a una esposa súper joven, hermosa, y aparte de todo esto la mujer hacendosa, de que él seguía la fe cristiana, y sobre todo de tener un hijo que aventajado física e intelectualmente. Pero lamentablemente o tristemente no era así, ya que don Juan empezó a sospechar de su esposa, ya que llegó a estar en una de las más tortuosas flaquezas, de creer que su esposa le era infiel. Él empezó a dudar, y se enfadaba y se enojaba, y cada vez sus dudas y sus sospechas eran más, al grado de que empezó a agredir físicamente a su esposa. Él se empezó a tornar un poco más violento. Después él se arrepentía, pero volvía a hacer lo mismo con su esposa. Pero todo cambió una noche que don Juan venía de su trabajo por ahí de las 8 de la noche. Esta vez estaba haciendo frío y pues la neblina está abajo, con el callejón súper sombrío o la calle súper sombría. Él sintió que alguien venía atrás de él, a lo que volteó. Entonces este personaje se le acercó. Se emparejó con don Juan después de una corta charla con don Juan y este sujeto. Este sujeto le dijo que conocía al abuelo y al padre de don Juan, a lo cual a don Juan se le hizo un poco extraño. A don Juan se le hizo un poco raro y le preguntó que qué hacía a estas horas de la noche, y que si él vivía por ahí o en dónde vivía, y este sujeto le respondió que solo andaba buscando un amigo y de ahí se regresaba a su casa en un llamado Callejón de los Tejocotes. Llegaron a la esquina del mezquite, en ese entonces ahora Pérez Treviño, y al Callejón del Diablo, ahora llamada la calle Cuauhtémoc, en el centro de Saltillo. Llegaron a este lugar y este sujeto le dijo: nos volveremos a ver, y así pasó. Entonces este sujeto, que se hizo llamar Blas Cázares,
le dijo o le susurró al oído antes de irse o de despedirse de don Juan, que él sabía que tenía cierta duda de que su esposa le fuera infiel. A lo que éste se exaltó y le dijo que cómo es posible que él supiera eso, que de dónde sacó eso y que ni siquiera por ningún motivo le fuera a comentar a alguien. Y este le dijo que no se preocupara, que él quería hacerle un favor, en 4 días le haría ese favor. Entonces dijo que le haría ese favor. Entonces don Juan, incrédulo pero a la vez despreocupado, solamente asintió con la cabeza y este personaje, Blas Cázares, le dijo: nos vemos en 4 días a la misma hora y en este mismo lugar. Y bueno, el plazo se cumplió, se llegó la hora y don Juan a pasos lentos llegó a esta esquina de Pérez Treviño y a lo lejos veía que este hombre se acercaba, este hombre llamado Blas Cázares, y le dijo que sí, que desafortunadamente sus sospechas eran ciertas, que su esposa le era infiel, y don Juan reaccionó de la peor manera, con cólera. Dijo que él quería pruebas, que necesitaba que le dieran esas pruebas para él hacer o tomar cartas en el asunto. A lo que este personaje le dijo: finge que te vas de viaje y dile a tu esposa que no volverás, y así esa misma noche te quedas tú, te escondes en algún lugar de este callejón, y cuando tú creas que es la oportunidad puedes tomar la venganza que tú consideres necesaria. Al día siguiente don Juan hizo todo lo que le dijo don Blas o Blas Cázares. Don Juan le dijo a su esposa que se iría de viaje una semana, que tardaría en llegar a su casa una semana, y se dispuso a irse a esconder en este callejón, en una casa que estaba abandonada, en un rincón donde no lo vieran, y para él esperar la hora, porque don Blas le había dicho que entre 12 a 1 este sujeto llegaba a la casa de la esposa a tocarle la puerta sutilmente para que nadie me escuchara. Y para entonces don Juan esperó hasta esa hora. Don Juan recordó que Blas le había dicho que este hombre traía consigo una capa muy larga y un sombrero, que no se le podía ver la cara. Don Juan a lo lejos empezó a escuchar que venía alguien caminando, y cuanto más se acercaba este hombre, más podía ver que era este personaje. Entonces, al llegar la hora y que le tocó la puerta a la casa de su esposa, don Juan salió y a este hombre por la espalda justo cuando su esposa iba a abrir la puerta. Su esposa, aterrorizada, grita y dice: es mi hijo, mataste a mi hijo. Entonces don Juan voltea al ver a su esposa que cae de rodillas a agarrar el cuerpo de su hijo. Voltea y comprueba lo que su esposa le había dicho, que efectivamente él había asesinado. Don Juan, al ver el cuerpo de su hijo inerte en el piso, gritó y salió corriendo de ese lugar sin poder creer lo que él había hecho. A lo cual al día siguiente él se declaró culpable ante un juez. Él dijo todo lo que había hecho. Se sabe que Blas Cázares jamás existió en Saltillo, más bien que jamás existió en el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. La gente no creía, pues quién le iba a tener tanto coraje a don Juan, él siendo una persona tan amable y tan cercano a la religión cristiana, pero la gente aseguraba que era el mismo diablo quien, celoso de sus virtudes, de lo dichoso que él era con su esposa, con su hijo y la vida que llevaba él, se dice que tal vez el diablo terminó celando todo esto y por ende él terminó vengándose de la peor manera. Desde entonces tomó su nombre como el Callejón del Diablo.
Y hasta aquí el video del día de hoy. Les agradezco por estarme viendo de nuevo en De Paseo por Saltillo Misterioso.